Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos todos los que nos están viendo por los medios, por las redes. Vamos a iniciar con nuestro culto, así que les pedimos que se tomen un tiempo para interrumpir lo que estaban haciendo, si estaban cocinando, estaban viendo la tele. Ya les habíamos anunciado de antemano que íbamos a subir un video del culto. Esto con el fin de que no podemos reunirnos respecto a nuestras autoridades todavía, hermanos. Y también pueden interactuar, comentar cualquier cosa si se ve mal o si no se escucha bien. Y bueno, sin más que decirles, pues vamos a iniciar con nuestro culto. La Iglesia Cristiana, la verdad que permanece, les da la bienvenida a todos. Nosotros tenemos un texto clave que es 1 Timoteo 2, 5 y 6, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Queremos compartir con todos ustedes la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a iniciar, hermanos, haciendo una lectura. Vayan conmigo con sus Biblias a Juan, el Evangelio de Juan. Estamos estudiando acerca de Jesús y la mujer samaritana, la necesidad del ser humano. Vamos a leer entonces Juan, capítulo 4, del 19 al 26. Dice así, hermanos: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a hacer una oración todos juntos, hermanos. Cierren sus ojos. Padre, te agradecemos por esta hora que tú nos das para alabar tu nombre y adorar, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te pido por todos mis hermanos para que estén bien. Si tienen alguna enfermedad o alguna necesidad espiritual, económica, haznosla saber, Señor, y que seamos de un mismo sentir todos también. Te pedimos en esta hora para que tú tomes el control de este culto, Señor, y que no digamos cosas que salgan de nuestro corazón, sino que sea tu palabra pura, Señor, la que estemos enseñando. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a dar lugar entonces a los himnos, hermanos. Vamos a cantar 3 himnos. Primero vamos a cantar Jesús es el Señor. Yo quiero leerles lo que dice Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11. Lo que tenemos es los estados de Cristo, y se nos va a empezar hablando de la preexistencia, después con su humillación, y en el versículo 9 empieza su humillación diciendo, su exaltación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a cantar juntos, Jesús es el Señor.
Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Vamos a continuar, hermanos, cantando por las llagas de Jesús. Vamos a nuestras Biblias, a Isaías 53. Y lo que tenemos es de antemano los padecimientos de Cristo. En versículo 5 dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a cantar por las llagas del Señor, por las llagas de Jesús. Por las llagas de Jesús, mi dolencia se llevó, fue la sangre que vertió, que mis culpas se lavó, por la sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió, fue la gracia de la cruz, que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, por todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero alabaré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré. Por la llaga de Jesús, mi dolencia se llevó, fue la sangre que vertió, que mis culpas
Para terminar, hermanos, con la sección de los cantos, vamos a cantar por último Cuán grande es Él. Creo que es un himno que todos nos sabemos, un cántico.
agradecer. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muy bien, hermanos, vamos a pasar ahora a la hora al tiempo de nuestra predicación, que está a cargo de nuestro pastor hermano Carlos. Vamos a invitarlo. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio al tiempo de la reflexión de esta tarde. Estamos estudiando el capítulo 4 del Evangelio de Juan, un capítulo en donde tenemos la famosa historia de Cristo y la mujer samaritana. Y hace 8 días ya hablamos un poco de la primera sección, que abarca del verso 1 hasta el versículo 18. Esta primera sección se caracterizó por manifestar la gran necesidad que existía en esta mujer, que era rechazada por la sociedad, por su pueblo, por los hombres, y que estaba manifestando una sed en su corazón, una sed que tal vez ella pensó podía saciar teniendo un esposo, teniendo otro esposo. Llegó a pensar que la compañía de otro ser humano iba a llenar aquello que Dios solamente puede saciar. De manera que Jesús la confronta con su pecado, le hace ver cuál es la gran necesidad que ella tiene, y entonces, en el capítulo 4, del verso 20 al versículo 26, tenemos una nueva sección que aborda un tema muy importante para el pueblo de Dios, y es el tema de la adoración. Este es un tema bastante importante porque Cristo no solamente nos va a explicar cuál es la verdadera adoración, sino también quién es un verdadero adorador. Recordemos que el Evangelio de Juan se caracteriza por poner de relieve todo aquello que es verdad, todo aquello que tiene relación con la verdad. Jesucristo, quien se hizo carne y vino a este mundo, vino lleno de gloria, de gracia y de verdad. Él mismo declara en Juan 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. De manera que la verdad es algo que se va a manifestar constantemente en el Evangelio de Juan. Un verdadero israelita, verdaderos discípulos, y en el caso de nuestro capítulo de hoy, un verdadero adorador. Vamos a preguntarnos entonces, ¿cuáles son las características o los aspectos de una verdadera adoración y de un verdadero adorador? Vamos a leer entonces del verso 20 en adelante. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros los judíos decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aspectos de la verdadera adoración.
Recordemos que para esta mujer ya es muy incómodo tener una charla con Jesús de Nazaret, porque del verso 1 al verso 18, Cristo constantemente buscó la forma de confrontarla con su pecado, con la finalidad, obviamente, de que esta mujer llegara a la salvación y pudiera obtener la satisfacción del alma, que solamente Dios le puede dar. De manera que del verso 20 en adelante, la mujer torna el tema del agua, el tema del adulterio, y empieza a tocar las fibras más sensibles del judaísmo y del pueblo de los samaritanos, el tema de la adoración. Para judíos y samaritanos siempre ha sido un debate cuál es el lugar donde se debe adorar, cómo se debe adorar, en dónde se desarrolla el culto a Dios, en el pueblo de Samaria, en el pueblo de los judíos. De manera que la mujer piensa que si empieza a tocar un tema controversial, a Jesús tarde que temprano, en el transcurso de la plática, se le va a olvidar el tema del adulterio, ella va a salir libre de la confrontación que Cristo está colocando sobre ella, y el tema de la adoración va a provocar tal controversia que el adulterio que ella estaba cometiendo va a quedar exento. Pero Cristo también va a aprovechar para explicarle este gran asunto de la adoración. Notemos que la palabra adoración o el vocablo proskineo, que es el vocablo griego, postrarse para besar la mano, que se traduce como adoración, aparece bastantes veces del verso 20 hasta el verso 24. De manera que esto es un énfasis constante sobre el tema que Jesús está abordando. Me gustaría mencionar que adoración, aunque literalmente en el texto griego puede traducirse como postrarse para besar la mano, es la imagen que alude a un siervo o a un súbdito quien se postra de rodillas para rendirle reverencia, adoración, culto a una persona que está por encima de él. Sin embargo, en el Nuevo Testamento esta palabra proskineo siempre se va a usar en referencia a Dios o a Cristo, nada más. Ahora bien, en el verso 20, la mujer inicia el debate. La mujer inicia con este tema controversial. Le dice: mira, Señor, nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, adoraron en este monte. Es el monte Gerizim, un monte en donde los samaritanos edificaron un templo donde se desarrollaba un culto a Dios. Recordemos que los samaritanos y los judíos, según los versos 8 y 9, no se trataban entre sí. Así que los judíos tenían su propio culto en el monte de Sión, en Jerusalén, y los samaritanos tenían su propio culto en el monte de Gerizim. Y la mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte, en Gerizim, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer le está diciendo: creo que ustedes están mal. Los judíos están tomando en cuenta cosas que no tienen valor, porque los samaritanos adoramos en Gerizim por el hecho de que Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres, adoraron en este monte. ¿Por qué ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar? Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En primer lugar, la verdadera adoración no se limita a un lugar. Eso es lo que debemos tener en cuenta. La verdadera adoración y un verdadero adorador no se limita a un lugar para expresar su culto a Dios. Algunas personas, dentro de la esfera de lo religioso, consideran algunos lugares como sagrados y exclusivos, en donde Dios inclina más su oído para escuchar. En el caso del Islam, ellos piensan que la Meca es el lugar propio y más adecuado para que Alá los escuche. En el caso del católico romano, muy probablemente la mayoría, en términos convencionales, piense que el Vaticano es la ciudad santa y que solo ahí el Señor va a inclinar su oído para oírlos. Los judíos, por otra parte, creen hasta la fecha que el templo que ha sido destruido
cuando se reconstruya, si es que eso pasa, será el lugar adecuado para adorar a Dios. Pero llevando esto a la esfera de lo más convencional o secular, algunas personas creen que hay una religión indicada para adorar a Dios. Algunas piensan, no, es la denominación de los bautistas, es la denominación de los presbiterianos, es la denominación de los pentecostales. Algunos se atreven incluso a decir que no hay salvación fuera de su denominación. Debemos dejar muy en claro, en primer lugar, entonces, que la verdadera adoración no se limita a un lugar. No podemos limitar a Dios a un lugar que tiene límites de tiempo y de espacio. No podemos limitar nuestra adoración a un lugar. Estamos pasando por tiempos difíciles como iglesia. No tenemos oportunidad de congregarnos. La situación cada vez se pone más complicada. Y esto hace que nosotros estemos transmitiendo por estos medios. Y claro, es importante congregarnos. La palabra dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cristo también dijo que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, he ahí yo estoy con ellos. Sin embargo, hermanos, si no se puede llevar a cabo el culto congregacional, no pensemos que no hay forma de adorar a Dios. En cualquier lugar, sin límites de espacio, podemos llevar a cabo nuestra adoración. La mujer samaritana pensaba que Cristo le iba a decir, efectivamente, la verdadera adoración se lleva a cabo en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Pero Cristo le da una respuesta que la mujer no espera. Mira, mujer, verso 21, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Por cierto, la mayoría de los samaritanos y la mayoría de los judíos hoy día son sectarios que están más involucrados en los fetiches y en la superstición y están muy lejos de la verdadera adoración. Así que se cumple de manera muy tajante lo que el Señor dice: ni en Samaria ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22. Ustedes los samaritanos, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En segundo lugar, la verdadera adoración se caracteriza por una conciencia plena, por un conocimiento pleno de quién es Dios y qué quiere Dios. Lo que estamos diciendo en otras palabras es que un verdadero adorador adora conscientemente de. Hay un conocimiento previo que sirve como plataforma para que él pueda rendirle culto a Dios. Esta mujer era una mujer ignorante. Era una mujer que no conocía las Escrituras. Era una mujer que no conocía a Dios. De manera que lo único que ella tenía como base para presentar una especie de adoración era lo que había escuchado de la tradición de los samaritanos. Cristo le está diciendo en otras palabras, ustedes son ignorantes y eso no les va a ayudar para desarrollar una adoración genuina. Nosotros, yo y mis discípulos, adoramos lo que sabemos, pero ustedes adoran lo que no saben. ¿Sabe usted quién es Dios? ¿Sabe usted qué quiere Dios? ¿Conoce usted las Sagradas Escrituras? ¿Conoce usted quién es Cristo Jesús? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Conoce su obra? ¿Conoce su enseñanza? Porque si usted no conoce lo que acabo de mencionar, está muy lejos de desarrollar un verdadero culto a Dios. Aquí estamos diciendo entonces que no basta con que la adoración sea del corazón, no basta con que nuestra adoración sea sincera. Necesitamos tener conocimiento. La palabra dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. De manera que una genuina adoración y un verdadero adorador se caracteriza por tener una conciencia plena de quién es Dios y qué quiere Dios. Ahora, noten que Jesús le dice a la mujer, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Le está diciendo, aunque no lo creas, los judíos tienen algo a favor, y es que la salvación proviene de ellos. Recordemos, hermanos, que entre todas las tribus
que aparecen en el relato del Antiguo Testamento, Dios en Génesis 49, verso 10, escoge a la tribu de Judá, por medio de la cual va a llegar el Salvador, el Mesías. Voy a citar el texto de Génesis que dice: no serás quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, es decir, el que ha de venir. A él se le congregarán los pueblos. De manera que este texto, esta profecía de Génesis 49, versículo 10, está explicando que de la tribu de Judá nacería el Salvador y de esa tribu llegaría la salvación. Por cierto, en la historia de la redención, la tribu que va a predominar hasta nuestra fecha va a ser la tribu de Judá. Y el término que se va a acuñar para designar a cualquier israelita va a ser el judío o los judíos. De manera que Cristo tiene un conocimiento pleno, hay una conciencia de quién es Dios, qué quiere Dios, de dónde proviene la salvación. Y la mujer samaritana no tiene conciencia de ello. Número 1, dijimos, la verdadera adoración no se limita a un lugar. Número 2, la verdadera adoración debe ser una adoración consciente. Consciente de quién es Dios y qué quiere Dios. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es. Este juego de palabras es importante porque le está diciendo, llegará el momento, pero ¿sabes qué? Ya llegó, ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En tercer lugar, el cómo debemos adorar. La pregunta entonces, ¿cuál es? ¿Cómo debemos adorar? Cristo da dos cosas importantes, un binomio inflexible que no se puede quebrantar. Debemos adorar en espíritu y en verdad. Pero surge otra pregunta. ¿A quién debemos adorar? Tal vez pareciera que la pregunta es necia, pero Cristo hace énfasis en eso. Deben adorar al Padre y lo deben adorar en espíritu y en verdad. Noten que desde el versículo 21, Cristo, para referirse a Dios, no le llamó Jehová, no le llamó Yahvé, no le llamó Yahweh. Por cierto, Cristo nunca pronunció el nombre de Dios en ninguna parte del Nuevo Testamento, sino que desde el verso 21 hasta el verso 23, el título que Cristo va a usar para referirse a Dios es el Padre. Y es muy probable que Cristo esté buscando contrarrestar la autoridad tradicional que la mujer le estaba dando a Abraham, Isaac y Jacob. Noten, por ejemplo, en el versículo 12, la mujer le dijo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Dándole una autoridad a Jacob por encima a la del Mesías. Versículo 20. La mujer también dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Pareciera que la tradición y la autoridad patrística que esta mujer tiene es lo que le da la plataforma para sentirse segura. Pero Cristo muy adrede va a usar el término el Padre. Entonces, en tercer lugar, debemos adorar al Padre, o la verdadera adoración se caracteriza por estar dirigida a Dios el Padre en espíritu y en verdad. Ahora, ¿es correcto adorar a Cristo? ¿Es correcto adorar al Espíritu Santo? Porque la Biblia también los pone en el grado de divinos. La Biblia nos dice que estos tres personajes distinguibles conforman al único Dios vivo y verdadero. Pero, en el verso 23, se nos dice que debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Hay ciertas ocasiones en las cuales pensamos que nosotros debemos adorar a Dios de manera externa, o que Dios se agrada de una adoración sacrificial. Y hay personas que piensan que a Dios le agrada el que uno se latigue la espalda. En el círculo del cristianismo incluso hay hermanos que piensan que Dios se agrada o se puede rendir culto a Dios llevando a cabo ayunos. Hay otras personas que piensan que agradan a Dios sacrificando su cuerpo, sacrificando a su familia.
Sin embargo, la calidad de nuestra adoración, según el verso 23, es de carácter espiritual. Cuando adoramos a Dios lo debemos hacer en espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque en el verso 24 se nos dice que Dios es espíritu. De manera que nuestra adoración a Dios debe ser congruente con la naturaleza de Dios. Si Dios fuera de material, si Dios fuera materia, entonces podríamos adorarlo materialmente. Podríamos adorarlo sacrificialmente con nuestro cuerpo, con nuestros bienes, con cosas materiales y temporales. Y aunque muchas veces nuestra adoración se externa a través de un servicio físico, nuestro cuerpo, nuestros bienes, la adoración genuina tiene que ver más bien con el corazón y con el espíritu del hombre. Cuando dice que debemos adorarlo en espíritu, simplemente está diciendo que nuestra adoración debe ser interna, debe ser espiritual, congruente con la naturaleza de Dios. A Dios no lo debemos imaginar allá arriba sentado en un trono. A Dios lo debemos imaginar cuando lo adoramos cerca de nosotros, porque Dios es espíritu. También es probable que esto tenga conexión con lo que Cristo le dijo a Nicodemo en el versículo 5 del capítulo 3, cuando le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, de manera que es también probable que esto tenga referencia a que solamente los que hayan nacido del Espíritu pueden rendir una adoración de carácter espiritual. Pero después dice, y en verdad. ¿Qué es la verdad? O, tal vez siendo más específicos, ¿quién es la verdad? Porque la verdad no es algo, la verdad es alguien. Jesucristo en el Evangelio de Juan constantemente va a hacer énfasis en la verdad y va a dejar muy en claro que en mi palabra conocerá la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero entendiendo que Cristo es el Logos, la palabra o la sabiduría encarnada, él mismo dirá en Juan 14, yo soy el camino y la verdad. De manera que recapitulamos otra vez, enfatizamos, nuestra adoración debe ser consciente, fundada en la verdad, por medio de Cristo, por medio de la palabra de Cristo, que es el único medio por medio del cual podemos llegar a una genuina adoración. Verso 23. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Noten que el verso 23 no dice que nosotros buscamos a Dios para adorarlo. Dice que Dios el Padre busca adoradores que le adoren. Dios es como ese pastor que está en busca de aquella oveja que se perdió. Dios es como esa mujer que barre con diligencia para encontrar el dracma que se le perdió. Dios es como ese padre que está en la puerta de su casa esperando el regreso de su hijo, pero con la finalidad de que se le rinda adoración, de que se le rinda un culto. De manera que Dios está en busca de verdaderos adoradores. ¿Está usted adorando a Dios? ¿Está usted siendo un verdadero adorador de acuerdo a lo que estamos leyendo en este pasaje? Termina diciendo Cristo en el verso 24. Mira, Dios es espíritu. Dios no es un viejito con barba allá en el cielo. Dios no es un hombre fuerte con un rayo que te lo arroja cuando se enoja. Dios no tiene ojos. Dios no tiene orejas. Dios no tiene brazos. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Me gustaría explicar qué significa esto de que Dios es espíritu. Recordarán, hermanos, que hay tres definiciones sobre Dios que reflejan su naturaleza. Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Estas tres expresiones reflejan la naturaleza de Dios en la teología del apóstol Juan. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor. Pero vamos a encontrar en algunos pasajes de la Biblia que Dios tiene un brazo, el brazo del Señor. Vamos a encontrar en otras porciones que Dios tiene ojos y todo lo ve. Debemos entender que estamos ante un lenguaje figurado. Es una especie de hebraísmo que se conoce como antropomorfismo. Los antropomorfismos
son características del cuerpo humano atribuidas a Dios únicamente para reflejar las virtudes indescriptibles de Dios. No es que Dios tenga un cuerpo, sino que por poder de Dios entendemos el brazo del Señor. Por omnisciencia de Dios entendemos los ojos del Señor. Por la providencia de Dios entendemos la mano del Señor. De manera que Dios es espíritu y Dios no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Y entonces nuestra adoración debe ser congruente. Por último, nuestra adoración debe ser congruente con la naturaleza de Dios. La mujer está enojada probablemente, está avergonzada. La mujer no pudo debatir con Jesús. El tema del adulterio y el tema de la adoración se volvieron un tema peligroso para ella. Así que la válvula de escape, la forma de evadir su responsabilidad con respecto al adulterio y con respecto a la adoración, ya que es una mujer religiosa, hueca y falsa, se manifiesta en el verso 25. Le dijo la mujer, ¿sabes qué? Yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué le está diciendo la mujer en otras palabras? Ya no quiero discutir contigo. Ya no quiero hablar contigo, no tiene caso. Tendré razón yo, no lo sé. Eres muy elocuente, tienes mucho conocimiento, eres un rabino. Pero ¿sabes qué? No discutamos más. Cuando venga el Mesías, que le llaman el Cristo, Él sí nos va a declarar todas las cosas. Así que aquí se acaba la charla y el Mesías nos va a sacar de dudas. Lo que esta mujer no sabía es que el personaje que hablaba con ella no era únicamente un rabino, no era únicamente un judío común, porque el verso 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Por último, la verdadera adoración tiene su punto de partida en Jesús y en su enseñanza. La verdadera adoración tiene su punto de partida en Jesús y en su enseñanza. Pasa que dentro del cristianismo hay diferentes opiniones casi por muchos años durante temas complicados. Si hablamos de la eclesiología, si hablamos de la escatología, si hablamos de temas controversiales, cada denominación, cada hermano tiene su punto de vista, porque regularmente abordamos los temas a través de teologías que ya tenemos en casa. Pero la pregunta es, ¿cuántas verdades hay? Hay una. Y la otra pregunta sería, ¿Dios nos dejó su palabra con el objetivo de llegar a la verdad? ¿Sí o no? Pues Deuteronomio dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Sin embargo, hay que reconocer que hay cosas complicadas. ¿Cómo las vamos a entender? A partir de lo que enseñó Jesús. Con respecto a la segunda venida de Cristo y los acontecimientos finales, cosas complicadas, controversiales, las vamos a entender a través de lo que enseñó Jesús. La membresía de la iglesia, la eclesiología, la disciplina, todo eso lo vamos a entender a través de Jesús. Cristo es el fundamento y el pilar de la congregación de los santos, y si algo bueno tuvo la mujer samaritana es que ella dijo, con justa razón, que el Mesías nos declararía todas las cosas. Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Adora usted a Dios de acuerdo a lo que Cristo enseñó? ¿Adora usted a Dios a la manera de Cristo? ¿Es Cristo su eje y su punto de encuentro para entender todas las cosas? Porque déjenme decirles que el Mesías ya vino y ya nos declaró todas las cosas. ¿Está usted adorando a Dios conscientemente desde Jesús? Vamos a recapitular. En primer lugar, la verdadera adoración no se limita a un lugar. La verdadera adoración se caracteriza por conocimiento genuino en Dios y en su voluntad. Número 3, la verdadera adoración es al Padre en espíritu y en verdad. Número 4, la verdadera adoración debe ser congruente con la naturaleza de Dios. Y por último, la verdadera adoración tiene su punto de encuentro
en Jesús de Nazaret. Si usted no tiene a Cristo, si usted no tiene un conocimiento en el Hijo de Dios, si usted aún no tiene una fe genuina en el Señor Jesús, usted no puede ser un verdadero adorador. Porque desde el momento que Cristo dice verdaderos adoradores, está implicando la existencia de falsos adoradores. Que Dios les bendiga, que tengan bonito fin de semana. Vamos a continuar con nuestro programa, con nuestro culto, hermanos. Vamos a apartar aquello que Dios, un poco de lo mucho que Dios nos da. Ahí en nuestras casas vamos a apartar la ofrenda y vamos a leer un texto. Es 2 Corintios 9, 6 y 7 que dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a cantar también. Siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, o por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. Vamos a terminar con nuestro culto haciendo una oración. Si usted tiene alguna petición ahí con los comentarios o por medio del grupo, pueden poner sus peticiones, puede escribir ahí. Vamos a orar también por la ofrenda que hemos dado y recordar algunos de las decisiones importantes como el santuario en el que vamos a estar. Hay que orar para que Dios nos dé convicción en las decisiones y por nuestros hermanos que están enfermos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te damos gracias porque hemos concluido, Señor, con este culto. Gracias te damos por el Espíritu Santo que está sobre nosotros, porque nos recuerda las palabras de Cristo y sus enseñanzas. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos que nos enseñan también. Te pedimos que suplas las necesidades, Señor, que hay en esta iglesia. Y te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros errores que tenemos, Señor. Ayúdanos a tener la mente de Cristo, Señor, y poder pensar más como Él. Te agradecemos por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén.